Hola, hola a todos. Vamos por una segunda parte. Eh, creo que los temas acá fueron un poco redundantes, pero bueno, vamos a volver a hablarlos para que ya nos quede de estudio. Estábamos en sistema representativo republicano y federal. La forma de gobierno de nuestro país queda definida en el artículo primero de la Constitución. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esto lo que hace es mezclar tres ejes. Uno es el representativo, que significa que el pueblo ejerce su soberanía a través de representantes elegidos por voto. En efecto, el artículo 22 establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Así, en lugar de un voto directo en cada decisión política, que como sería la democracia directa, en nuestro país se eligen gobernantes, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, etcétera, que son los que toman las decisiones en nuestro nombre. En la práctica, esto implica la existencia de elecciones periódicas, ¿sí? Un sufragio universal, igual, secreto, obligatorio, desde el principio del siglo XX. Y de partidos políticos libres, ¿sí? Tal cual lo dicta el artículo 38 de la Constitución Nacional. El segundo eje es el republicano, que implica la ausencia de la monarquía. Los cargos públicos, especialmente el poder ejecutivo, no son hereditarios, sino electivos y temporales. Significa también que el poder se ejerce con límites jurídicos, la Constitución es la ley suprema y gobiernan autoridades designadas por ella, no reyes con poder absoluto. El republicanismo destaca además la separación de poderes, que son poderes independientes entre sí, y la rendición de cuentas. Por ejemplo, la Constitución exige un mandato libre. Los representantes no están jurídicamente obligados a cumplir promesas de campaña específicas y pueden actuar con discreción en el ejercicio del cargo, que es la teoría del mandato libre, fundamentada en el artículo 22 de la Constitución Nacional. En nuestro país, el republicanismo se fue enriqueciendo con mecanismos de democracia semidirecta. Las reformas de 1994 incorporaron la iniciativa popular en su artículo 39 y el referéndum o consulta en el artículo 40, aunque es de uso esporádico. El tercer eje es el federal, ¿sí? Que indica un reparto territorial del poder. La nación se compone de provincias con autonomía propia. Cada provincia dicta su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, garantizando la justicia local, los municipios y la educación primaria. A su vez, el Estado Nacional coordina actividades comunes. Este federalismo implicó históricamente conflictos, ¿sí? Unitaristas versus federalistas, que se resolvieron en la Constitución de 1853, que había dotado al Poder Ejecutivo Nacional de facultades específicas, aduana, defensa, relaciones exteriores, etc. Mientras se reservó a las provincias todo el poder no delegado. En su artículo 5, ¿sí? Fundamentado. El artículo 5 de la Constitución Nacional establece que bajo esas condiciones el gobierno federal garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. En la práctica, esto fue implicando a lo largo del tiempo cierto equilibrio y tensión, desde el predominio presidencialista del poder central hasta las recientes reivindicaciones por mayor autonomía provincial, por ejemplo, en recursos hidrocarburíferos o en educación. El federalismo de nuestro país se enmarca así en un modelo de república federal, como Estados Unidos o Alemania, distinto de sistemas unitarios como el de Francia o confederales puros. Por nombrar algo como ejemplo, el sistema representativo se refleja en elecciones periódicas de cargos nacionales y provinciales. El republicanismo, en la alternancia histórica de partidos en el poder y en reglas formales de rendición de cuentas. Por ejemplo, la obligación constitucional de rendir cuentas anuales al Congreso,
En cuanto al federalismo, puede citarse la negociación permanente entre nación y provincias sobre coparticipación de recursos o competencias exclusivas, así como la existencia de tribunales federales con jurisdicción en todo el país, versus los provinciales, ¿no? Como para hacer una comparación, eh, a diferencia de la monarquía parlamentaria del Reino Unido, donde domina el Parlamento soberano, nuestro país tiene una constitución escrita que limita al legislativo y al ejecutivo. A diferencia de Estados Unidos, eh, que tiene otro sistema representativo y federal, somos un régimen presidencialista puro, sin primer ministro y con reelección. En la comparación internacional, estos matices, ¿sí?, que son varias, república, eh, presidencial federal versus otras, influyen en los debates doctrinarios. Por ejemplo, cómo se da la accountability de un presidente elegido con cierto poder de veto o decreto versus en un gobierno parlamentario donde el primer ministro puede ser censurado por la legislatura. Ahora, la historia de nuestro país muestra la transición de una oligarquía a una democracia más plena. Originalmente en el siglo XIX el sufragio era muy restringido, solo votaban los varones mayores con cierta calificación educativa o propiedad. Eh, el régimen constitucional primitivo era liberal, sin sufragio secreto hasta 1912 con la ley Sáenz Peña, excluyendo a los sectores populares y a la mujer hasta 1947. La concesión del voto femenino por Eva Perón y la universalización del voto en 1949 ampliaron enormemente la base democrática. Sin embargo, desde 1930 y especialmente desde 1943 en adelante, hubo regímenes de facto que limitaron las libertades y las dictaduras, interrumpiendo periodos democráticos. La vuelta plena a la democracia se dio en 1983 tras la caída de la última dictadura militar, restaurándose la Constitución de 1853 con reformas de 1957 y 1994. Desde 1983, la institucionalidad democrática se fue fortaleciendo, alternancia de partidos, por ejemplo, traspasos presidenciales pacíficos cada 4 a 8 años, independencia judicial y medios libres, se incorporaron normas concretas para robustecer la democracia, el artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza el derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio, el artículo 38 reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. También destacan las reformas de 1994 que introdujeron el principio de la consulta popular vinculante, que es el referéndum, la iniciativa popular de las leyes, ¿sí?, que están en el artículo 39 y 40 de la Constitución, que son mecanismos de democracia directa inspirados en modelos europeos y latinoamericanos. Desde el constitucionalismo de nuestro país, que es el constitucionalismo clásico, que hablaba de república, pero no usaba la palabra democracia hasta 1957 y hasta hoy, fue creciendo la idea de participación ciudadana. Doctrinadores como Seworkis señalan que las formas de gobierno fueron conceptualizadas en la Convención de 1853, más contra las monarquías que contra la democracia moderna. Hoy se habla de democracias liberales, ¿sí?, que son derechos individuales más elecciones libres, versus democracias populistas, que son de voluntad general fuerte. En nuestro país coexisten matices. Una democracia representativa liberal con leves innovaciones participativas y amplios derechos sociales. En cambio, en otros países vemos caminos similares o distintos. Por ejemplo, en Suiza rige la democracia directa con frecuentes referéndums, algo ajeno al modelo de nuestro país. Y en España o Brasil la forma republicana también es federal, pero con diferencias en bipartidismo o en un presidencialismo versus el parlamentarismo. Bueno, un pilar del republicanismo es la división de poderes, ¿sí? La Constitución Nacional crea tres poderes independientes. Uno es el poder legislativo, que es bicameral, compuesto de diputados y senadores con facultades exclusivas.
que son hacer leyes, sancionar el presupuesto, declarar la guerra, aprobar tratados, etc. Es el representante que da la voluntad popular y controla al Ejecutivo y puede destituirlo por juicio político o puede vencer los vetos presidenciales con una mayoría. Eh, el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente con facultades ejecutivas y de administración, que es el jefe de Estado y de gobierno. Puede promulgar decretos de necesidad y urgencia en casos especiales, pero su ejercicio queda bajo supervisión legislativa judicial. El presidente nombra jueces de ternas que ofrece el Consejo de la Magistratura y embajadores. Representa al país en el exterior. El mandato presidencial es de 4 años, según el artículo 90 de la Constitución Nacional, con reelección inmediata permitida una sola vez. En el Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema y los tribunales inferiores, normado esto en el artículo 108 y 113 de la Constitución Nacional. Es autónomo, sus jueces conservan el cargo mientras dure su buena conducta y sus salarios no pueden reducirse, fundado esto en el artículo 110 de la Constitución Nacional. Su función clave es el control de constitucionalidad, examinar leyes o actos del Estado conforme a la Constitución. En nuestro país rige el sistema difuso, donde cualquier juez puede inaplicar una norma contraria a la Constitución, fundando esto en el artículo 43 de la Constitución Nacional con el juicio de amparo. Así se garantizan, los frenos recíprocos. Por ejemplo, en el célebre caso de Marbury versus Madison de 1803, la Corte Suprema estadounidense afirmó su potestad de declarar inconstitucional una ley y en nuestro país la Corte Suprema fue siguiendo esa línea. Por ejemplo, invalidó el Acta 13 de extensión de jurisdicción presidencial, aplicando la supremacía constitucional como norma suprema. Como poder controla a los demás, ¿sí? Que son frenos y contrapesos. El Congreso fiscaliza al Ejecutivo, hace una auditoría, interpelaciones, juicio político. El Ejecutivo, puede vetar leyes o convocar sesiones extraordinarias y el Judicial puede revisar actos de ambos. Por ejemplo, el caso Quintana de 2016, que declaró que todos los derechos sociales del artículo 14 bis de la Constitución Nacional son operativos y exigibles judicialmente. Antes eran considerados programáticos. Accountability es la noción moderna de esta rendición de cuentas institucional. Cada poder debe responder no solo políticamente, sino ante la ley y los tribunales por sus actos. Como ejemplo, podemos citar la reciente aplicación de juicios políticos, por ejemplo, la destitución del juez Leopoldo Bruglia en 2020, donde intervino el Consejo de la Magistratura y el Senado, o la decisión presidencial de vetar una ley controversial. En cada caso, otro poder revisa ese acto, otra práctica es la promulgación de fallos clave por la Corte, como la invalidez parcial de leyes sobre el Consejo de la Magistratura. Este sistema contrasta con, por ejemplo, el Reino Unido, donde el Parlamento soberano no tiene un tribunal constitucional y puede emitir cualquier ley. O con Estados Unidos, donde la Corte también ejerce control absoluto de constitucionalidad, pero en un esquema federal de competencia diferente. Bueno, nuestro país, la Constitución en su primera parte, en el título 1 y reformada en 1994, incluye amplias declaraciones de derechos y garantías. Por ejemplo, el artículo del 14 al 19 de la Constitución Nacional original y nuevos derechos en el artículo 36 y 43, introducido después de 1983, ahí se consagran libertades clásicas, expresión, prensa, asociación, religión, garantías procesales, juicio previo, habeas corpus, derechos civiles, igualdad ante la ley, el de la propiedad y derechos sociales que hoy están en el artículo 14 bis, que es trabajo digno, condiciones laborales, organización sindical, etc. También se incorporaron derechos emergentes, ¿sí? Que son los del medio ambiente sano, en el artículo 41, o derechos del consumidor, el artículo 42, por articulación del bloque de constitucionalidad. Esos derechos están complementados por tratados internacionales de derechos humanos, que el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional.
Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, etcétera, quedan por encima de las leyes. Esto significa que frente a un caso concreto, los jueces tienen que aplicar una normativa integrada. La Constitución, los tratados con rango constitucional y las leyes nacionales forman el orden supremo. En la práctica, todos los derechos son hoy operativos. Si bien tradicionalmente se hablaba de derechos programáticos, como por ejemplo el de vivienda digna, frente a los operativos, por ejemplo la propiedad privada, la jurisprudencia actual, recordarán el caso de Quintana, el fallo QC contra el gobierno de Buenos Aires de 2016, sostiene que toda norma constitucional es aplicable directamente. Esto implica que un juez, mediante la acción de amparo, ¿sí? En el artículo 43, puede hacer valer derechos constitucionales sin esperar leyes adicionales. Por ejemplo, si un programa de vivienda incumple una garantía constitucional, la justicia puede intervenir eh, en el caso. Así, los derechos económicos, sociales y culturales se hacen exigibles gradualmente mediante recursos judiciales o políticas públicas obligatorias. Finalmente, la Constitución consagra otros principios vinculados a derechos, ¿sí? Que es la igualdad de género del artículo 37, la protección del trabajo de 14 bis, la educación pública, etc. También fija límites para proteger estos derechos. Por ejemplo, el artículo 28 prohíbe alterar los derechos constitucionales por leyes posteriores. Hay una evolución de la Constitución en nuestro país y es que la Carta Magna de 1853/60 fue producto de un pacto entre provincias tras la Confederación Rosista. Juan Bautista Alberdi y otros liberales inspiraron su espíritu, ¿sí? Que era el Estado de Derecho, República y Federalismo. Siguieron pocos grandes cambios hasta mediados del siglo XX. En 1860 se incorporó a Buenos Aires la Unión Nacional. En 1949 Perón promulgó una nueva constitución, ampliando derechos sociales y económicos, introduciendo la palabra democracia y permitiéndose la reelección presidencial. Pero esa reforma fue rechazada en 1955 y anulada en 1957 por el gobierno de facto con retorno parcial al texto de 1853. El periodo de 1957 a 1976 mantuvo la Constitución clásica hasta que los golpes militares la suspendieron o deformaron sin derogarla formalmente. Con el regreso democrático en 1983 se restableció el texto de 1957 como base. La reforma de 1994 fue la más profunda desde 1853. Amplió derechos, introdujo los artículos del 36 al 43, reforzó derechos humanos, permitió la reelección presidencial inmediata, introdujo la figura del jefe de gabinete y de senadores y diputados nacionales, que son elegidos directamente por el pueblo, antes eran designados por la legislatura provinciales. Creó el Consejo de la Magistratura, ¿sí? En su artículo 114, y fortaleció la independencia judicial, entre otras novedades. En cada reforma mayor se respetó el procedimiento constitucional que dicta el artículo 30 de la Constitución Nacional. En 1860, 1898, 1949, 1957 y 1994, el Congreso declaró la necesidad de reforma por 2/3 de los votos y convocó a una convención constituyente para redactar los cambios. El proceso constitucional de nuestro país mezcla así un poder constituyente originario, que es el pueblo por medio de constituyentes, eligiendo o reformando la ley fundamental, y el poder constituyente derivado, que son las leyes de reforma. No se aplicaron metodologías abruptas. Incluso las dictaduras no pudieron modificar formalmente la Carta Magna sin pasar por estos trámites, ¿sí? Lo que reafirma el mandato de que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes con la declaración de necesidad por el Congreso y la convocatoria a convención. Bueno, relativo al punto anterior, el poder constituyente reside en el pueblo, ¿sí? Esto está expresado en el preámbulo de la Constitución Nacional por voluntad y elección de las provincias, pero la Carta misma regula su ejercicio. El artículo 39 reconoce incluso iniciativas populares legislativas, que es el derecho a presentar proyectos en diputados. La reforma constitucional exige mayoría calificada y convención. Este esquema contrasta con constituciones de otros países. Por ejemplo, en algunos sistemas europeos se usan plebiscitos nacionales directos para enmendar la constitución.
mientras que en nuestro país optó por una asamblea representativa que es la convención. La idea es proteger la estabilidad constitucional. El propio constituyente de 1853 apuntó a que futuros gobiernos no pudieron reformar la ley suprema con leyes ordinarias, sino con procedimiento especial. Bueno, en clase se había hecho un ejemplo eh, hipotético de esto, ¿viste? Sin el artículo 31 de la Constitución Nacional que establece la supremacía, un Congreso podría prorrogar una presidencia por ley ordinaria, cambiando la Constitución de facto sin enmienda formal. Gracias a la supremacía constitucional, tales cambios no son válidos mediante la Convención. Un ejemplo histórico de esto es que el artículo 30 fue invocado para invalidar iniciativas retroactivas dictatoriales y además el precepto del artículo 30 implica que la propia Constitución ordena su reforma por medio de una convención y no por una asamblea constituyente originaria, que se evita convocar en un organismo ajeno al texto. El Consejo de la Magistratura, bueno, a ver, la reforma de 1994 incorporó el Consejo de la Magistratura en su artículo 114 como órgano clave del Poder Judicial. Selecciona mediante concursos públicos los postulantes, las magistraturas inferiores y formula temas para jueces. Además de administrar recursos, disciplinar magistrados según la Constitución, su integración tiene que procurar equilibrio entre políticos electos, jueces y abogados. La ley orgánica, ¿sí?, que es la ley 24.937 de 1997, reglamentó el artículo 114, definiendo su composición y funciones. Inicialmente tenía 20 miembros, 8 jueces, 8 legisladores, 4 abogados de matrícula federal, y después fue reducido. En diciembre de 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional el sistema actual de integración, que fue el caso del Colegio de Abogados, ordenando volver a la integración previa que era de 13 miembros, 3 jueces, 6 legisladores, 2 abogados, un académico y un representante del Ejecutivo. El fallo razonó que la democracia interna del Consejo tiene que reflejar a sus propios actores, que son los jueces elegidos por jueces, abogados por abogados, ¿sí?, y no ser meramente designado por el Congreso. Esto suscitó debates sobre la independencia judicial y la politización del órgano. Las funciones concretas, el Consejo elabora las listas de terna para nombrar jueces inferiores y juzga por jurados a magistrados acusados. El artículo 114 y 115 de la Constitución Nacional norman esta regla. Su existencia es comparativamente parecida a cuerpos en otros países. Por ejemplo, Italia tiene un Consejo Superior de la Magistratura y Estados Unidos confía en el Congreso para dar el acuerdo, ¿sí?, que viene del Senado, sobre jueces federales. En nuestro país el Consejo busca profesionalizar la selección judicial y descentralizarla. Bueno, en el análisis de todos estos temas hay influencias y contrastes internacionales. Del constitucionalismo americano vino la idea federal y de supremacía constitucional, igual que en Estados Unidos, donde la Constitución es la norma suprema. De hecho, el caso Marbury versus Madison se citó en clase para ilustrar el control judicial sobre actos contrarios a la Constitución, algo que en nuestro país ocurre con la Corte Suprema. De Europa y la tradición hispánica, nuestro país toma la división tripartita de poderes y ciertas instituciones, por ejemplo, el uso de juicios por jurados previstos en la Constitución. A diferencia de países unitarios como España o Francia, adoptamos el federalismo a la usanza norteamericana. Y de la comparación latinoamericana, bueno, nuestro republicanismo liberal es similar al de México o de Colombia, así que tiene un gobierno representativo con presidencia fuerte. Aunque cada país matizó distinto la cuestión social, la experiencia de contrapesos en nuestro país puede compararse con Brasil o Chile. Todos tienen presidencialismo y Congreso bicameral, con mecanismos de juicio político e inhabilitaciones. En ejemplos contrastantes, Reino Unido no tiene texto constitucional único, ¿sí?, es una soberanía parlamentaria, por lo que el concepto de supremacía
ahí recaen actos del Parlamento. En cambio, en Argentina la Carta Magna fija el tope legal, su artículo 31 de la Ley Suprema de la Nación, y también sistemas semipresidenciales como el francés, que añaden complejidades, pero nuestro país optó por un presidencialismo puro. Cada sistema aporta lecciones. Por ejemplo, se debate en nuestro derecho constitucional si las consultas populares deberían usarse más, como se hace en Suiza, o si el poder constituyente originario podría ejercerse mediante plebiscito general, como fue avalado en parte por la Constitución brasileña de 1988. Y en cualquier caso, la clave en nuestro país siempre fue la adaptación histórica de esos conceptos liberal republicanos a la realidad política local, eh, como la guerra civil del peronismo, la crisis económica, eh, y lo que fue dando lugar a una doctrina rica en variantes. Bueno, hasta acá lo de la segunda clase. Vimos un poco más de lo mismo. En cuanto pueda, voy a subir la tercera, que por lo que estuve armando también es un poco más de lo mismo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima y esperemos que la cuarta sea un poquito diferente.